LFE por la invitación y en concreto a Alejandro Esquivel por organizar esta reunión de expertos y hacer posible mi presencia esta mañana en este centro. Hablar de trasplantes, podremos pasarnos semanas, meses hablando de los trasplantes. Estoy nervioso porque estoy en medio de todos estos brillantes intensivistas. Yo soy cirujano, de tal manera es que me siento honrado de participar entre médicos intensivistas, médicos brillantes, que tienen una gran responsabilidad en muchas áreas, pero sobre todo en el trasplante. ¿Por qué es tan importante el trasplante? Si bien es cierto que esta plática la voy a orientar de manera muy breve en la técnica quirúrgica, quiero dejar un par de reflexiones. Porque el trasplante no solamente es responsabilidad del Estado y del sistema de salud de un país, es una responsabilidad compartida entre la sociedad civil, el sistema de salud, la industria farmacéutica y todos tienen que ver con el trasplante. Una de las frases más importantes del trasplante es: sin donante no hay trasplante. Y también agregaría que es una labor recíproca. Hoy por mí, mañana por ti. Todos en algún momento podemos requerir de un órgano, ya sea nosotros o algún familiar de nosotros o algún amigo, alguna persona muy cercana. Hoy día prácticamente se cambia todo. Por cierto, en la Biblia, ahora que estamos muy cercanos a la Navidad, en la Biblia viene todo. Todo es todo, las debilidades, las fortalezas del hombre. Y uno de los principios que rigen es: nacerás, te reproducirás y morirás. El trasplante es un desafío a la vida misma. El único elemento que no viene en el trasplante en la Biblia son los trasplantes. Por eso fue hasta el año 2000 que la Iglesia Católica, en el Congreso Mundial de Trasplante realizado en Roma, fue la primera vez que el Papa Juan Pablo habló abiertamente de la donación y de los trasplantes y dijo que la mayor expresión de amor era la donación. El trasplante prolonga la vida. De tal manera que la primera reflexión que quiero hacer esta mañana es mostrarles cuál es el panorama de la donación en el mundo. ¿Cuál es la posición de México? Y los primeros promotores de la donación tendrían que ser los sanitarios. Tendríamos que ser los médicos. Por un lado. Por otro lado, un paciente que está bien atendido en un hospital, si por alguna razón presentase muerte cerebral por cualquier circunstancia, ya sea inherente al procedimiento, incluso hasta un evento adverso o alguna iatrogenia, si el paciente está bien atendido, la familia va a donar sus órganos. Si el paciente no está atendido, no lo va a donar. Si el paciente está bien atendido, puede dudarlo. Pero si nosotros promovemos la donación, seguramente este país tendría mejores resultados. Este es el panorama mundial de la donación. Vean ustedes, la media mundial, la Unión Europea tiene 20 donantes por millón de habitantes. Los países industrializados, los países del primer mundo, por ejemplo, los ingleses 18.2, Canadá 19.1, Alemania 19.9 donantes por millón de habitantes. El primer lugar a nivel mundial en un proyecto que hace 20 años ellos se lo imaginaron y se lo propusieron son los españoles. La tasa de donación de España es de 40 donantes por millón de habitantes. No se pierdan esta cifra. 40 donantes por millón de habitantes. España es el primer lugar a nivel mundial, tanto en donación como en trasplantes.
¿Y dónde estamos nosotros? Bueno, en la América Latina, los argentinos han hecho un gran trabajo y los brasileños, junto con Colombia, Uruguay, y tienen tasas de 16, 18 donantes por millón de habitantes. Y en México, con una población de casi 130 millones de habitantes, podríamos tener cifras mucho más altas y resolver problemas de salud pública, como son las enfermedades del riñón, del corazón y del hígado. Esto es lo que tiene México, 4.5 donantes por millón de habitantes. De tal manera que si ustedes recuerdan el 40, vean dónde estamos. Que hay que hacer un trabajo enorme. Por cierto, los muertos no deciden si donan. Aunque la Ley General de Salud aplica en este sentido, que todos somos donantes a menos que en vida expresemos lo contrario, la decisión final de donar nuestros órganos en los hospitales y sobre todo en las unidades de cuidados intensivos son los familiares, directos o indirectos. Por tanto, el primer mensaje para llevar a casa: no basta tener mi credencial de donante, sino es necesario compartirlo con la familia que podemos y queremos donar nuestros órganos. ¿De qué nos morimos los mexicanos? Es muy probable que ustedes lo sepan, pero también es importante que la sociedad civil lo sepa. Todos sabemos, y esto no es nada nuevo, que la primera causa de mortalidad en este país son las enfermedades cardiovasculares. Pero vean ustedes, la cuarta causa de mortalidad en este país son las enfermedades del hígado. Y cuando hablamos de enfermedades del hígado, me estoy refiriendo básicamente a la cirrosis. Y otro concepto, cuando hablamos de cirrosis, los médicos y la sociedad y la familia, lo primero que se nos viene a la mente es el alcohol. Pues, ¿qué creen? Que hoy ya las principales causas de cirrosis en el mundo, y México no es la excepción, son las esteatosis hepáticas, las enfermedades propias del hígado, las enfermedades autoinmunes, las hepatitis virales, las hepatitis autoinmune, las fallas agudas hepáticas que finalmente son terminales cuando no tenemos la opción del trasplante hepático. Si nosotros hacemos esta separación, vean ustedes que tampoco es muy significativa la diferencia entre ser hombre y ser mujer. En los hombres, vuelvo a insistir, es la cuarta causa de muerte en este país. Estos pacientes, por cierto, que si recuerdan cuando hicimos el internado, nadie los quiere ver, porque llegan al servicio de urgencias con varices esofágicas sangrantes, con hipertensión portal, con ascitis, con falla renal y con una serie de alteraciones que nadie los quiere ver. El gastro no los quiere ver, el cirujano no los quiere ver y finalmente llegan con el internista. Y el manejo es paliativo, porque no existe un tratamiento sustitutivo permanente como si se presenta en la insuficiencia renal. De tal manera que los pacientes con cirrosis requieren un trasplante o sí o sí. ¿Se hace trasplante en México? Todavía hay médicos que preguntan esto y la sociedad civil. Yo sigo viendo pacientes en mi consultorio. Ayer precisamente vi uno que no le habían dado, ni le habían platicado, ni le habían ofrecido la posibilidad de un trasplante. Paciente masculino de 48 años, actuario con cirrosis hepática, con 2 ingresos en un hospital particular por sangrado por varices esofágicas, ligadura de las varices, y acude a la consulta porque la ascitis estaba enorme, dificultad para deambular, dificultad para respirar, y ningún médico le había dicho primero la posibilidad del trasplante. Segundo, que es su única salida, es su única solución. No hay otra solución ante esta enfermedad terminal. Tercero, para fortuna y gracias que tenemos una seguridad social,
se realiza en México, tanto en la seguridad social, donde se realiza la mayor cantidad, como en forma particular. Y dicho sea de paso, con excelentes números. Yo comparto que no solamente es el trasplante hepático desde el punto de vista técnico y las horas que pasamos los cirujanos en el quirófano. Es fundamental el manejo anestésico, pero yo diría que es determinante el manejo posoperatorio en una unidad de cuidados intensivos. Sin esto, los pacientes fallecen invariablemente. Cirugía compleja de alto riesgo, pacientes que sangran 10, 15, 20 litros, con muchas conexiones, la porta, la arteria, la suprahepática, el diafragma, el riñón, el estómago, todas las estructuras que rodean al hígado. Y el manejo del intensivista es fundamental, conociendo la calidad del órgano donante, las características del trasplante, pero sobre todo todas las ecuaciones y toda la fisiopatología de un posoperatorio inmediato de trasplante hepático. Estos son los datos. Recordar que en México se hizo el primer trasplante en 1985 en el Instituto Nacional de Nutrición por el doctor Héctor Dilis y el doctor Héctor Orozco, cirujanos brillantes, maestros que se entrenaron en Pittsburgh, Catedral Mundial de los Trasplantes, y donde se realizó el primer trasplante de hígado a nivel mundial, con muchos detractores que decían que era una cirugía experimental, con una alta tasa de mortalidad. Gracias a la resiliencia, a la sapiencia y a la habilidad del doctor Stars, logró convencer a la sociedad mundial que era el único tratamiento para la cirrosis hepática. Y afortunadamente en México tenemos un centro que regula, que sabemos hoy día dónde se genera un órgano y dónde se coloca, con nombre y apellido, una cosa maravillosa, trazable, auditable y transparente. Esos son los trasplantes que se han realizado. Aquí están todos, no hay ninguno que se me olvidó o lo vamos a borrar o no lo encuentro. Aquí están todos los trasplantes de riñón. Tenemos esto en riñón, de hígado. Tenemos esto en riñón, en corazón, en médula, en pulmón, en páncreas. Esos son los trasplantes hepáticos que se realizan en nuestro país. Desde 1991 tenemos esta base de datos. Y aquí están todos. Y vean cómo en los últimos años la cifra supera los 200. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues eso sería un poco como si fuera el vaso, ¿no? Medio lleno o medio vacío. Yo creo que es suficiente, se puede hacer mucho más y la necesidad y la demanda es enorme. Cuando hablamos de que en un país de 120 millones la cirrosis es la cuarta causa de mortalidad. En el 2022 se hicieron 238. Vean ustedes un bajón que a todos nos afectó durante el COVID. ¿Y dónde se realizan estos trasplantes? Todos invariablemente hemos visto un paciente cirrótico, ya sea como médicos o tenemos un conocido o un familiar. ¿Y dónde se realizan estos trasplantes? Para fortuna, porque esto cuesta mucho dinero. Quizás habrá tiempo para preguntar, ¿cuánto cuesta un trasplante, doctor? Pues en estos centros se realizan los trasplantes. Casi el 40% se realiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Básicamente Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, La Raza, Centro Médico La Raza. El otro 40% en la seguridad pública. Estamos hablando de los institutos nacionales de salud, como es el Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital General de México y recién ha iniciado su programa el Hospital Juárez de México. Algunos casos en la Marina y el resto, es un dato que llama poderosamente la atención, casi el 30% se realizan en hospitales privados. Guadalajara,
Monterrey, San Luis Potosí, Tijuana y Ciudad de México. ¿Y en qué hospitales? ¿Quiénes son los hospitales que tienen este liderazgo, no solamente en cantidad, sino en calidad? Aquí tenemos el top 5, que se publica anualmente en este país. Se publica por año. El top 5 de los establecimientos que realizan trasplante renal, que realizan trasplante cardíaco y trasplante hepático. Y ese es un trabajo que hemos ido desarrollando en los últimos años a través de un equipo multidisciplinario, entusiasta y con mucha ilusión y mucho sueño. Si lo sueñas, lo puedes lograr. Y vean ustedes, llevamos 3 años en el tercer lugar en el Centro Médico Nacional La Raza, con un trabajo de los anestesiólogos, de los hepatólogos, de los cirujanos, y quiero hacer un gran reconocimiento a la gente de la Unidad de Cuidados Intensivos dirigidas por el doctor Alejandro Esquivel en este manejo exitoso de estos enfermos. Llevamos 3 años en esta posición y ¿qué creen? Estamos por terminar el 2023 y vamos a seguir continuando en el tercer lugar con una cifra mucho mayor. Quizás debía haber empezado por esta diapositiva, pero no lo hice intencionadamente. ¿Qué es un trasplante hepático? Es cambiar un órgano dañado, que es un concepto básico, en el mismo lugar, a diferencia del riñón. Tiene que ponerse en el mismo lugar. En medicina, esto se llama trasplante ortotópico. Se tiene que retirar el hígado en un paciente con una gran ascitis, con un hígado crecido, con una respuesta inflamatoria severa que condiciona fibrosis y que el paciente sangra por todas partes. Tenemos que liberar la arteria hepática, la vena porta, el colédoco, liberar el hígado de la parte posterior, iniciando por el ligamento triangular, liberarlo de la vena cava, que es un tubo enorme, disecar las 3 suprahepáticas, que son las venas que drenan todo lo que llega al hígado. Es el órgano más grande intraabdominal. Se tiene que liberar una por una y exactamente en la caída de la aurícula derecha, donde desemboca o donde entra o donde desemboca, ahí están las 3 suprahepáticas. Cualquier incidente menor termina fatal, letal. Estos sangrados masivos no los puede controlar ni Jesús Cristo, ni Dios Padre. Se mueren los enfermos. Se puede trasplantar un hígado entero y se puede trasplantar medio hígado de un donante vivo. O bien, por ejemplo, en España, en Cataluña, todos los donantes menores de 35 años tienen que ir para los niños, haciendo un split, una bipartición del hígado. Dependiendo de la edad y del peso, el lóbulo hepático izquierdo, que es más de menor volumen para un niño, y el lóbulo hepático derecho para otro niño. Por ley, todos los donantes menores de 35 años. Por tanto, se puede trasplantar un hígado completo, que es lo que hacemos, y esperemos no muy lejos hacer trasplante de donante vivo, que sí se hace, sobre todo en los centros de pediatría, en este hospital, en Guadalajara y en algunos hospitales privados. Rápidamente, recordar algo de anatomía. Aquí vemos al hígado, es vecino inmediato de la vena cava, una estructura importante, muy delgada, muy delicada, por cierto. Aquí tenemos a la vena porta. Recordar que la vena porta lo forma la vena esplénica, la vena mesentérica superior y tantito la vena mesentérica inferior, que llega en la confluencia entre la esplénica y la vena mesentérica superior. Parte de la fisiopatología de la hipertensión portal y de la ascitis y de la esplenomegalia y de las varices están en esta diapositiva. Por razones de tiempo y porque sé que es una reunión de expertos de sangrado, de médicos intensivistas o en cuidados críticos,
no me voy a extender en esta diapositiva, pero es maravillosa. Vean cómo la vena gastropipólica y la vena gástrica izquierda, que es la responsable de estos sangrados masivos de toda la parte distal del esófago y la parte superior del estómago. Por eso no se corrigen estos pacientes cuando llegan a urgencias con estos sangrados masivos importantes. Por cierto, una vez realizado el trasplante, incluso cuando el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos, no se corrige de manera inmediata la hipertensión porta. Muy importante, ¿eh? No se corrige de manera inmediata. Es decir, no es que yo cambie el boiler y ya tengo un nuevo boiler y voy a tener agua caliente. No, se cambia el hígado, pero hay una serie de trastornos. Y es muy importante señalarlo con la hipertensión porta a la hora de poner una sonda nasogástrica. No se corrige, tienen que pasar días, semanas para esto se regularice y el vaso tome su tamaño normal y esas varices esofágicas corrijan. La historia de los trasplantes hepáticos tiene que ver con la técnica de extracción del hígado. La técnica clásica era extraer el hígado en bloque. Así iniciaron. Llegaban los cirujanos, abrían al enfermo y tenían que sacar el hígado, pinzando la suprahepática en la parte superior y pinzando la vena porta en la parte inferior. Imagínense ustedes todos los trastornos que esto lleva. Si nosotros clampamos la suprahepática, que es la entrada de la aurícula derecha, tenemos una reducción del retorno venoso cardíaco, hay una gran inestabilidad hemodinámica y hay una reducción del flujo renal que invariablemente va a llevar al paciente a la lesión renal aguda. Se dice que en los mejores centros hasta el 30% de los pacientes trasplantados de hígado invariablemente van a realizar lesión renal aguda. Y desde luego el clampaje de la vena porta que recoge toda la sangre de los miembros inferiores y de los órganos abdominales, al clamparlo tenemos un gran edema y una gran congestión esplácnica, porque paramos el retorno de toda la circulación y de todos los órganos intraabdominales. En Estados Unidos la mayoría de los centros optaron por esta técnica. Años después, la derivación veno-venosa, como si fuera una bomba extracorpórea, haciendo un cortocircuito, canulando la femoral, sacando toda la sangre a través de un equipo exprofeso que todavía se utiliza y que muchos cirujanos entrenados en Estados Unidos y llegan a México lo siguen haciendo y retornando la sangre, pero aún tenemos el clampaje de la vena cava infrahepática y de la suprahepática. Con las ventajas de esta derivación veno-venosa que permite una estabilidad hemodinámica, pero es mucho más costoso y mucho más riesgoso y con estas inconvenientes como puede ser la hipotermia del enfermo, el tema del embolismo que es muy frecuente y puede prácticamente con uno de estos eventos poner en riesgo la vida del enfermo. Posteriormente se desarrolló esta técnica que es la preservación de la vena cava con la técnica de piggyback, que lo que hace es clampar la porta, clampar la suprahepática y hacer una disección de todos los vasitos de la vena cava en la parte posterior del hígado. Situación que requiere de mucho tiempo y de mucha experiencia por parte de los cirujanos. Con esta técnica tenemos un mantenimiento del retorno por cava inferior, tenemos mejor estabilidad hemodinámica y evitamos las complicaciones del bypass. Sin embargo, seguíamos con el tema de la congestión esplácnica. Pacientes con mucho edema intestinal, pacientes con lesión renal aguda permanente y toda la translocación bacteriana que llevaba este pinzamiento de la porta. De tal manera que empezaron a hacer unos estudios con una derivación porto-cava temporal, que yo diría
que es el éxito de nuestro programa desde el punto de vista quirúrgico. Hacemos una derivación temporal de la vena porta de manera inmediata una vez que accedamos a la cavidad abdominal y conectamos la vena porta directamente a la cava. Esto facilita de manera extraordinaria el manejo hemodinámico del paciente. Esto hace que no tengamos ninguna congestión esplácnica y esto hace que prevamos la lesión renal aguda y esto hace que los enfermos se extuben ese mismo día de la cirugía y esto hace que su estancia, que es muy importante, sea menor en la unidad de cuidados intensivos y esto hace también que el paciente pueda iniciar de manera inmediata la vía oral. Aquí tenemos una imagen más ampliada. Esta es la porta, la que tenemos referida, y esta es la cava, y allá tenemos la campana, las suprahepáticas. Esto no le condiciona, el paciente podemos ir a tomar cerveza y vino y regresar, y el paciente va a seguir bien, sin ningún problema. Podemos ir a comer en estos días de Navidad bacalao, podemos comer romeritos, comernos un caldo de pavo y esto puede seguir igual. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que requiera el cirujano. Porque tenemos un cortocircuito, tenemos controlado el retorno venoso, desde luego no tenemos hígado. Pero sí permite una mayor planeación y una mayor seguridad del equipo quirúrgico, tanto de cirujanos como anestesiólogo. Aquí tenemos ya el esquema. Creo que se ve mucho mejor, la vena porta, la vena cava y en la parte superior las venas hepáticas. Allá arriba tenemos el diafragma y tenemos luego la aurícula derecha. Claro, hablamos un poquito de la fisiopatología, el clampeo de la vena porta nos va a condicionar congestión esplácnica, hay un aumento de la hipertensión, edema intestinal, disfunción de la barrera mucosa, traslocación bacteriana y liberación de mediadores inflamatorios que van a condicionar vasodilatación sistémica, hipotensión, la lesión de la isquemia reperfusión, que es maravillosa, pero por razones de tiempo no lo vamos a comentar, y esto puede condicionar disfunción primaria del injerto. A diferencia del riñón, cuando escuchen hablar de disfunción primaria del injerto en hígado, hay que ponerse a rezar o hay que buscar un hígado. Porque el paciente no puede durar 24, 48 horas sin la función hepática. Va a fallecer, va a empezar a sangrar y va a tener muchas complicaciones que no se van a resolver sino con un retrasplante. Igual cuando escuchemos hablar, está trombosada la arteria hepática, hay que buscar un hígado. Afortunadamente hay un mecanismo en este país y lo tiene todo el mundo que se llama urgencia cero para estos enfermos. La urgencia cero quiere decir si un paciente llega a un hospital con falla hepática fulminante o aguda o una trombosis arterial, el primer hígado que salga en el país va para ese enfermo. A través de un diseño, a través de una organización y a través de una serie de comunicación entre el Senatra y el centro hospitalario. A esto se llama urgencia cero. Por tanto, termino. La derivación porto-cava permite un mejor mantenimiento del retorno por cava inferior, mejor estabilidad hemodinámica, evita las complicaciones del bypass y la derivación portal hay una descompresión esplácnica y prevé la lesión renal aguda. Hay una mejor, y ya comentamos, la mejor hemodinámica, algo muy importante, menor sangrado y menor necesidad de transfusión de hemoderivados debido a la descompresión del sistema portal. Mejor función renal es fundamental, esto agrava al enfermo y hay un descenso inmediato de las pruebas de función hepática. Voy a tratar de recorrer este video brevemente, por favor, si me ayudan. Aquí estamos terminando un trasplante. Vean el hígado, vean la coloración del hígado. Tenemos volumen, por favor. Sonido. Aquí hemos terminado la anastomosis de las suprahepáticas con la suprahepática del enfermo muy pegado a la aurícula derecha. Aquí vamos a despinzar la vena porta. El agua caliente que es maravilloso.
Y vean la coloración que empieza a tomar el hígado. Ese es un trasplante de los muchos que realizamos en nuestro hospital. Perfecto. Termino, ahora sí termino, mensaje para llevar a casa, en dos vertientes, donación y trasplantes. ¿Existe un límite para donar y para recibir los trasplantes? Y de veras que es una lástima que no podamos tener esta interacción para ver qué tanto sabemos de la donación y trasplante. Nosotros somos los promotores, tenemos un compromiso con la sociedad civil. Si nosotros no promovemos y no explicamos el tema de la donación y trasplante, nadie más lo va a hacer. Repito, es un compromiso de todos, de la sociedad civil, del Estado y de la industria farmacéutica. Y el único ganador de este juego es el paciente. Y ganamos todos. Un paciente que no solamente le resolvemos su problema al enfermo con insuficiencia renal, con cirrosis hepática, sino es un problema de toda la familia, del entorno, del esposo, de los hijos, del vecino, del amigo. Es un problema de todos. Por eso digan sí a la donación. No hay un límite para donar. Los españoles tienen pacientes que donaron de 80, de 90 años. Muchos niños, lamentablemente, cuando tienen un desenlace fatal, también donan sus órganos en este país, con una gran logística y una gran transparencia. La edad no es una limitante ni para la donación ni para recibirlo. Por eso cuando tengan un paciente con probable muerte cerebral en la unidad de cuidados intensivos, por favor cuídenlo. Pueden no estar de acuerdo conmigo, pero puede ser el paciente más valioso, porque ese paciente puede generar y salvarle la vida a 7 enfermos. Puede donar el corazón, puede donar el hígado, puede donar el páncreas, puede donar sus 2 riñones, puede donar las córneas para que vean un día maravilloso los pacientes, puede donar el hueso, la piel. Hoy día hay trasplantes de útero, que ya se hizo el primer trasplante en este país. Se ha hecho el primer trasplante de pulmón en un paciente con COVID en el Hospital 33 del Seguro Social. Una cosa maravillosa. También lo hace en Muguerza, en Monterrey. Entonces, ese paciente es un paciente valioso. Por otro lado, todos los pacientes deben de valorarse para recibir un órgano. No hay una limitante. Así como las UCI se han abierto hoy día a estos pacientes, acuérdense que la pirámide poblacional, cada vez tendremos pacientes geriátricos y todos vamos a envejecer, por cierto, y merecemos una oportunidad. El paciente de 60, de 70, de 80 años merece una oportunidad y también merece un trasplante. Nosotros tenemos pacientes de 70 años que han recibido un hígado y que creen se han ido a casa al 5.º día. De tal manera que sin donante no hay trasplante. Digan sí a la donación. Muchas gracias.